¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches, noche de viernes. Y hoy vamos a tener un programa bien especial porque vamos a abordar un poco los temas internacionales, como estaba recordando Pablo hace un ratito en el servicio informativo. Son las 21:01 y la temperatura en este momento, solamente para tener actualizados los datos, 20 grados, y efectivamente esto está inestable y va a seguir así hasta el día lunes. Bueno, ¿por qué hoy es especial el programa? Les digo después de contarles que tienen que escribirnos a nuestro WhatsApp al 0971-444-200, porque vamos a hablar de temas internacionales y están aquí los integrantes de la sección internacionales del diario ABC. Mi querido amigo Leonardo Nicanor Duarte, ¿cómo te va? Hablarle a usted muy bien, mi estimado Enrique. Muchísimas gracias, señor. Luis Benítez, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy elegante, señora. Gracias, muy amable. Te luce el rojo, tengo que decirlo. ¿En serio? Sí. Bueno, muchas gracias. Usted también está muy elegante. Lo mismo digo mi compañero. Sí, la audiencia no tendrá que para mí ninguna palabra del presentador, ¿no? Acabo de decir que también está marcado elegante. El favoritismo, honestamente. No, sí. Realmente aquí está fresquito, pero en Bolivia podemos decir que jacula con Evo Morales. Así que las encuestas están bastante ajustadas. El segundo, Carlos Mesa. Carlos Mesa, sí. Él está acercándose a menos de 10. Sí, acá el punto, lo vamos a desarrollar enseguida, es si se pasa o no a segunda vuelta. Exactamente. Que es lo que se va a definir este domingo en las elecciones bolivianas. Y tenemos una crisis embromadísima en Cataluña, mi querido Leo. El lunes pasado se dictaron sentencia contra los cabecillas o líderes separatistas de Cataluña. Que hay que, una precisión, cabecillas y líderes, pero que eran los más altos referentes del gobierno autónomo catalán. Forma parte del gobierno regional, sí. Excepto uno, el presidente, que se aprobó. Sí, Puigdemont, Carles Puigdemont. Las sentencias causaron la indignación de su facción nacionalista y comenzaron a haber marchas desde ese mismo lunes a la noche, toda la semana, y hoy fue la jornada más violenta, más grande. Alrededor de 500.000 personas, calcula la policía regional, convocada en Barcelona, y los más radicales causando disturbios, barricadas, quemazón, cócteles molotov, piedras. Se está caldeando bastante el ambiente, ¿no? Hay un ánimo de descomposición porque hay que señalar también que el presidente de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno autonómico, se llama Quim Torra. Se decantó por la facción más radical. Sí, claro, ¿de qué son? Él forma parte de ese grupo radical. Claro, lo que pasa es que para que la gente entienda, en Cataluña, estimados amigos, hay dos partidos muy importantes, pero el más importante de ellos es Esquerra Republicana de Cataluña, del cual no forma parte el señor Torra. No. Que ahora, por lo que está contando Leo, hicieron un análisis y dijeron, chicos, vamos a bajar un cambio, como recomienda Horacio Cartes siempre. Pero Torra les dijo que no. Ocurre que en Cataluña el movimiento nacionalista era básicamente conservador, sí, siglo XIX, pero el socialismo, y de hecho filomarxista, se subió al carro hace no mucho tiempo y no podría decir secuestró el movimiento porque, bueno, es compartido con los otros, pero conservadores y filocomunistas lideran el movimiento separatista en Cataluña. Sí, están juntos. Esquerra Unida, como bien dijo, el partido más importante y referente del socialismo catalán. Varios partidos conservadores, que hoy en día, llamarles conservadores ya es cada vez más difícil, pero... Que antes era más fácil identificarlos, ahora yo entiendo la dificultad de Leo porque yo también la tengo, sí. Porque antes estaban todos en Convergencia y Unión. Así mismo. Y ahora se disgregaron. Así mismo, pero el punto fuerte, el núcleo de ese grupo es el que ahora continúa y lidera, es el grupo de Puigdemont, el grupo de Torra ahora, de Junqueras, el vicepresidente anterior, que condenado a 13 años. A 13 años de cárcel. Bueno, en fin, entonces este grupo es el que representa el movimiento más radical en Cataluña. Y enfrente tiene a los dos grandes partidos nacionales, que en Cataluña son minoría, el PP, conservadores, y el PSOE, socialistas, y una fuerza emergente que entró con todo, Ciudadanos, que es un grupo liberal. Es un grupo liberal, pero cuyo líder, Albert Rivera, es catalán. Así es, y Inés Arrimadas, la vicelideresa y líder en Cataluña,
es catalana. Es catalana. Y es arriba. Sí. Dos grandes muy buenos políticos. Pero ustedes están tocando mucho el tema político, ¿verdad? La fuerza. Aquí hay que recordar también que Cataluña fue a un referéndum en octubre del 2017, ¿verdad, Leo? Así es, 1 de octubre del 2017. 1 de octubre del 2017, a todo vapor, contra todo pronóstico. Inconstitucional. ¿verdad? Inconstitucional, exactamente. Pero tenía un fondo, tenía una motivación que era lo económico, y eso no hay que olvidar. O sea, ¿por qué Cataluña está pidiendo un poco, ya hace tiempo, ¿verdad?, su independencia? No hay que olvidar el fondo Porque Cataluña económico, es el motor económico de España. Bueno, es lo que ellos argumentan, sí, no. es lo que ellos dicen, ¿verdad? Y además ellos piden que tengan la misma administración o la misma categoría que tienen otras regiones como Países Bajos y también Navarra, por ejemplo, ¿verdad? El motor económico sí, no, perdón, entre paréntesis. Cataluña es la región industrial de España. La más industrializada. Ocurrió eso durante la dictadura de Franco. Increíblemente, aunque ellos odien a Franco y obviamente todos lo repudiamos por ser un dictador, pero la política del gobierno franquista llevó todas las industrias a Cataluña. Ya había varias y las llevó más. Pero el PIB, por autonomías, el de Madrid es mayor. O sea, Cataluña no es el único motor, son Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades de España. Sí. Pero una cosa nomás que quiero agregar. Según los datos que yo estuve recabando unos últimos, decía que Cataluña aporta 18.7% del PIB español. Español. Que no es una cifra menor tampoco. No, lo que quiero para poner, para que la gente haga un dimensionamiento más local, digamos, es como el estado de San Pablo en Brasil. Tal vez no con la misma importancia, porque San Pablo creo que aporta más al PIB brasileño que Cataluña al español, pero digamos es la región industrial de España, donde está el País Vasco también, ¿verdad? Pero, y mañana, señora, se vota en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico el Brexit. Una cosita chiquitita y lo vamos a desarrollar después con Vivi. ¿Qué vendría a ser el Brexit, mi estimado señor Enrique Oreste? Vos sabés que yo soy brexiter a muerte, obviamente, pero lo que quiero señalar es que ahora hay una discusión dentro del grupo de los que son partidarios del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Brexit, Britain Exit. Hay una división ahora, que es que dicen, este acuerdo logrado por Boris Johnson ayer con la Unión Europea no es lo que nosotros queremos. Pero dentro de esa manifestación está la división y dice, bueno, no es lo que queremos, pero es un primer paso. Y el grupo radical, digamos, de Nigel Farage y compañía del Brexit Party dicen, no es luego lo que queremos y preferimos que no corra. Pero, seguir en la Unión. No, preferimos que no corra para ir a un Brexit sin acuerdo. Y mañana se vota esto y vamos a entrar en detalles enseguidita. Bueno, les recuerdo de nuevo el WhatsApp 0971444200. Vivi, Evo Morales, cuarta reelección si es que la logra, pero violando la Constitución y violando un referéndum. ¿Cómo se manifiesta eso en Bolivia? Bueno, te mencionaba al principio del programa que las encuestas todavía le dan a favor a Evo Morales. Hay una corta distancia ya con su inmediato rival, que es Carlos Mesa. Expresidente de la República. Expresidente de la República. Pero hablemos también un poco de lo que es la oposición en Bolivia, Leo y Enrique y audiencia. La oposición llega a estas elecciones presidenciales en Bolivia muy dividida. Nosotros que seguimos día a día la campaña electoral, no se ponían de acuerdo nunca. Entonces, yo creo que los votos que está reuniendo en estos momentos Carlos Mesa no es precisamente porque le guste Carlos Mesa, ¿no?, sino que porque no tiene mucha alternativa con las otras y eso le da ventaja también a Evo Morales. Es porque no les gusta a Evo Morales. También. Es un voto contrario. Es un voto contrario, sí, exactamente. Porque hay que recordar también, Enrique, que el expresidente, estamos hablando de un expresidente, estuvo un periodo muy corto. Él era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Estamos hablando al principio del 2000. Se renuncia a Sánchez Lozada y asume Carlos Mesa como presidente. En una etapa así muy conflictiva de Bolivia, en una situación económica tremenda también por esa época, y él está en un periodo de gobierno muy corto donde también se producen otra vez
conflictos sociales muy duros, muy fuertes, muy críticos en ese periodo, y termina también prácticamente huyendo Carlos Mesa de la presidencia, ¿verdad?, de Bolivia. Entonces vos decís, a la pucha, que este viene otra vez a querer asumir la presidencia después de haber marcado un antecedente un poco oscuro. No sé si oscuro, yo diciendo un tantín contigo en ese tema, porque yo creo que, a ver, Sánchez de Lozada tiene que irse, Leo, sí. Leonardo Nicanor, para que no te enojes conmigo. Duarte. Tiene que huir porque se produce, digamos, el ajuste económico, pero Carlos Mesa viene como un gran componedor en ese momento. Sí, interinó la presidencia por la crisis que comentó, sí. Ya estaba relatando. Y es este personaje, este señor, el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien dinamita todo ese proceso y todos esos gobiernos. Sí. De hecho, creo que Evo Morales fue candidato también cuando Sánchez de Lozada Sánchez Lozada y Carlos Mesa eran su acción política viene de hace tiempo. Sí. Y cuando digo dinamita, lo digo literalmente. Los mineros, que es un sindicato muy fuerte, aunque él es cocalero, aliado con los cocaleros, dinamitaban las manifestaciones, tiraban dinamita. Sí. Dinamitas. Un momento, una época muy terrible en Bolivia. Y cuando asume Evo, porque tiene este respaldo popular, ese respaldo de esos grupos poderosos de base, es que logra estabilizar Bolivia. Y hay que decirlo, es el gobierno más estable de los últimos años en la historia contemporánea. Yo te agregaría, pero no quita el autoritarismo que ha llegado, ¿no? Yo hice un matiz la vez pasada en FM que quiero compartir con ustedes y con la gente que nos está escuchando. Sí. Y voy a hacer un juicio que yo sé que a lo mejor ustedes se enojan conmigo, pero yo voy a decir lo que pienso, ¿verdad? Y espero justamente poder debatir si no están de acuerdo. Yo creo que Evo Morales es el mejor presidente de la historia boliviana. Yo creo que Evo Morales es el gran presidente de Bolivia. Los paraguayos tenemos, por ejemplo, una figura que es controvertida también, que es Carlos Antonio López, que es un presidente fundacional. Y Evo Morales es un presidente fundacional en Bolivia. ¿En qué sentido? En primer lugar, hizo una administración económica correcta. Bolivia está lejos, muy lejos de Venezuela. El modelo económico de Bolivia no tiene ningún punto de contacto con Venezuela. Ninguno. Al contrario, Bolivia es uno de los países que más crece en América Latina, sí, con Paraguay. Y no solamente creció, Enrique, sino que también lo hizo en forma sostenida. No es que bajó ni subió mucho como nosotros lo hicimos, por ejemplo, creo que en el 2011 o 2012, algo así. Trepamos a más de 9, 8 y de repente caímos todo de vuelta. Entonces, sin embargo, Bolivia tiene un modelo económico, como decís, que lo fue haciendo en forma sostenida, 4% en general. Ahora, hay un hecho que, esa es la parte que yo quiero plantear, porque sí, Evo Morales hizo todo esto, es un constructor, sí, pero yo creo que se embriagó con el poder, como le pasa a todos, sí, como le pasó aquí a Stroessner, y entonces quiere quedarse para siempre. Y yo creo que ese es un problema, ¿verdad? Que, o sea, los bolivianos van a tener que resolver si su modelo puede funcionar sin su papá o necesita al papá. Y entonces, ¿qué hacen cuando se muera el papá? Claro. Algunas matizaciones, si me permiten, estimado. Lo del mejor, no discutiré ni avalaré. Quizás exige un análisis un poco más profundo. De que ha hecho cosas relevantes, como bien citaste, sí. Bolivia era muy diferente antes. Hablábamos con un tío, también político, muy entendido, analista en estos temas. Cuando él fue a Bolivia, se vendían campos con indígenas como parte del inventario. Hace 40, 50 años, quizá un poco más, pero hace no mucho. Cuando se vendía un feudo, ahí habitan tantos indígenas. Y eran peonada gratis que iba a tener el nuevo propietario. O sea, incluía personas, ¿no? No eran esclavos, tenían la libertad de salir, pero nadie salía, se sabía que estaban ahí para trabajar. Sí, era un país feudalizado. Viene Evo Morales y eso cambia. Y no solamente ya cambió desde antes, sí, cierto, pero convengamos que Evo es el que hace la transformación. Hay que darle eso. ¿Me permitís un ratito, Leo? Perdón que te interrumpa, sí, pero está Mónica Cortés justamente desde Bolivia. Mónica, buenas noches, gracias por estar con nosotros, muy amable. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mónica, estamos justamente conversando de las elecciones del domingo. Ustedes saben que a nosotros eso nos interesa de modo fundamental. Son nuestros
vecinos del norte y queremos entender un poquito, bueno, cómo está el proceso, si esto está ordenado, si esto está corriendo por los carriles legales, bueno, en fin, las cosas que determinarán que el resultado sea o no legítimo. Bueno, para comenzar, sería importante aclarar que desde ayer hay una veda electoral, le llaman silencio electoral, es decir, está prohibido, por ejemplo, el hablar de datos, de encuestas, hablar de candidatos, hacer referencia a programas de gobierno. Entonces, si por ahí no les respondo algunas cosas, tiene que ver con esta veda. En principio, lo que les puedo comentar es que hay más de 7 millones de ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar. Esto más o menos representa un poco más de 1 millón de personas que van a votar respecto de las últimas elecciones. Hay mucha expectación, es verdad. El voto en este momento, el mayor peso, el grupo etario lo tienen los jóvenes, una franja de jóvenes de entre 18 a 25 años. Muchos de estos jóvenes van a votar por primera vez. También las mujeres constituyen la otra gran parte del grupo etario que va a definir estas elecciones en el caso de que estas mujeres voten. Incluso en el padrón habilitado, las mujeres por primera vez son mayoría, un poquito. Luego puedo comentarles que es una elección realmente muy difícil, ¿sí? Genera muchas expectativas por todas las situaciones que ustedes acaban de comentar. El voto del exterior representa más o menos un 4,7% del voto total, y mucha gente cree que este voto del exterior es fundamental también para decidir por las brechas que existen entre el primer y el segundo candidato más votado. Hay como 200 veedores internacionales de diferentes organismos, tanto la OEA como el Parlamento Mercosur, otras instituciones. Y en estas elecciones existe más o menos, se cree, ¿no? por la ubicación territorial de los votantes, el 73%, vamos a decir, del voto está en lo que aquí se llama el eje central, es decir, los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, estamos hablando de un voto urbano, porque más del 70% de la población ya vive en las áreas urbanas y periurbano. Entonces, esa es la característica del voto, por así decirlo. Leo. Mónica, Nicanor te saluda, ¿cómo estamos? Un dato interesante. Hola, ¿cómo están? 15 a 25 años, jóvenes que votarán por primera vez, jóvenes que han vivido desde su adolescencia o incluso antes exclusivamente bajo gobiernos de Evo Morales. ¿Cómo llega esa juventud según tu análisis? Con una posición justamente tras esos años viviendo bajo Morales, ¿moralista, pro-moralista o más bien contraria al gobierno ya desgastado seguramente tras estos años, ¿no? No puedo hacer referencia, como dije, tampoco nombrar siquiera los partidos políticos o los candidatos. Lo que sí puedo mencionar es que efectivamente hay un grupo importante de jóvenes que sí apuestan por la continuidad, y hay otro gran grupo que quiere el cambio, ¿no? Efectivamente, como ustedes lo dicen, es esta población que ha nacido y crecido bajo una misma carpa partidaria, y bueno, de hecho este voto joven es el decisivo, ¿no? Y de hecho en todo el proceso preelectoral han sido los jóvenes los protagonistas, ¿no? Y en todos los sentidos, a los protagonistas en términos de la propaganda electoral, los protagonistas en términos de las demandas
de las plataformas, han quedado atrás las estructuras tradicionales, incluso la forma de organizarse, de hacer activismo político. El activismo político, obviamente, las nuevas tecnologías, ¿no? Las redes sociales han sido, creo yo, el principal instrumento que han utilizado los distintos partidos políticos y las plataformas ciudadanas para movilizarse, ¿no? Plantear sus demandas en todos los sentidos. Entonces, es interesante, es un fenómeno interesante, ¿no? Para concluir, Mónica, hasta donde puedas decirlo, si puedes decirlo, ¿cómo se vislumbra la cosa? ¿Segunda vuelta o se define aquí, el domingo? La está comprometiendo un poco no puedo decirlo. Realmente aquí hay un control muy fuerte, hay sanciones también muy fuertes. Las encuestas, ustedes las han visto. Lo que sí puedo decir es que hay demasiada incertidumbre. Creo que son las elecciones donde los resultados no están cantados como si estuvieron en las últimas elecciones, donde ya se sabía quién iba a ganar. En estas elecciones no. En estas elecciones hay lo que reina es la incertidumbre, porque además hay una cantidad importantísima de gente que no quiso decir, o sea, de indecisos, ¿sí? Que no quiso decir su preferencia electoral. Hay demasiada incertidumbre, es decir, para todos creo que nos van a sorprender los resultados. Esa es la principal característica, ¿no? De este proceso, ¿no? Se avecinan sorpresas. Porque también las encuestas han sido muy dispares en sus proyecciones unas con otras. Ustedes saben que cada medio, cada partido político tiene sus propios recursos. Entonces se ha dado todo eso, ¿no? Toda esa guerra. Pero lo concreto es que por primera vez después de mucho tiempo el panorama no está, o sea, es incierto. Mónica, si antes los partidos políticos o los candidatos lo tenían claro, tenían asegurada cierta victoria, entonces, bueno, hoy no, hoy reina la incertidumbre. Mónica, simplemente agradecerte enormemente este contacto, esta observación que estás haciendo sobre el panorama electoral. Muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dispensando. Nosotros, por supuesto, quedamos atentos y nosotros sí vamos a decir las encuestas porque obviamente estamos del otro lado de la frontera. Muchísimas gracias, un abrazo. De nada, cuando gusten. Gracias. Hasta luego. Mónica Cortés, ella es periodista y analista boliviana. Estudió periodismo en el Paraguay, vivió mucho tiempo aquí, trabajó en medios paraguayos y hizo su carrera inicial de periodismo en el Paraguay. En el Paraguay. Paraguaya de corazón. Bueno, conoce muy bien ambos lados de la frontera. Ambos lados de la frontera. Sí. Este domingo votan acá también los bolivianos. Sí, claro. 4,7% de la población del censo electoral boliviano vota en el exterior. Es lo que dos cositas que me llamaban la atención de este relato súper neutro. Neutro porque es cierto lo que ella contaba, que los controles sobre prensa en Bolivia son tremendos. Y ahí no hay tutía. No ahí hay se sanciona a periodistas cotidianamente. Y eso está muy mal. Por supuesto. Número uno. Y número dos, la encuesta que nosotros pudimos ver en los últimos días, yo voy a dar un promedio nomás, Leo, Vivi, ustedes tienen datos más. Sí. De hecho, lo habíamos compartido con Pedrito, que seguro que lo vamos a poder mostrar. Sí, es probable que pongamos enseguida cuando acá, justamente, 32-27. O sea, son 5 puntos de diferencia. Y aquí viene el segundo punto que a mí me llamó poderosamente la atención del relato que acabamos de escuchar de Mónica. Sobre todo, Enrique, fíjate, es la Universidad Estatal, la de Bolivia, la que hace eso. Lo que quiero señalar es que hay un porcentaje indeciso demasiado grande en las encuestas. Y eso es lo que Mónica decía, guarda con la sorpresa. Y la sorpresa única que puede haber, estimados amigos, es que Carlos Mesa gane en primera vuelta.
Sí, pero y ojo que, antes de hacer una aclaración, en Bolivia se va a balotaje, o sea, si alguien obtiene más del 50% de los votos, es elegido inmediatamente. Si alguien obtiene 40% y queda a 10 puntos porcentuales del segundo, es elegido automáticamente. Si no se cumplen estos requisitos, hay segunda vuelta entre los dos más votados, que serían estos. Por eso y si hay balotaje, sí, los sondeos indican, en todos los sondeos hasta ahora, salvo en uno oficialista, que Mesa ganaría. No es ciencia absoluta, pero el balotaje le convendría a la oposición. Claro, para una cosita nomás a señalar acá, justamente estos resultados, vamos a suponer que se produzcan estos resultados. Sí. Vamos a suponer que estos resultados se proyectan y se producen. Estos resultados es balotaje, estimados amigos en Bolivia, y por tanto es una pésima noticia para Evo Morales. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Leo, todas las encuestas están indicando que en la segunda vuelta Carlos Mesa va a ganar las elecciones. ¿Pero por qué ganaría? Porque los otros candidatos que tienen menos de 5% no le van a votar, o no le votarían en todo caso a Evo Morales. ¿Verdad? No les gusta Carlos Mesa, no les gusta Evo Morales, pero en un eventual balotaje o segunda vuelta, ellos sí estarían apoyando a Carlos Mesa. Algo que estábamos comentando antes, esta tarde con Mónica, cuando convenimos esta conversación, que ahí sí pudimos hablar más con mayor libertad, ella no lo pudo decir al aire. El candidato que era un caudillo, un líder popular político, no quedó bien por declaraciones polémicas y conflictivas que hizo durante la campaña. Manejó mal su marketing político. ¿Quién es el? Ortiz, Daniel. Ay, se me va el nombre. No me acuerdo, o sea, yo no se me escapa, perdón en la audiencia. Y entonces quedó Mesa. Pero todos esperaban que sea el otro, el que acaudille la oposición. Pero como él fue más conflictivo, él es más conservador, más conciliador, Mesa, se fue aglutinando en torno a él. Ahora, él no aglutina por sí mismo, simplemente el voto, porque no gane Morales, le elijo a Mesa. Mesa es un señor, yo no sé si ustedes lo conocen personalmente, yo tuve el privilegio de entrevistarlo varias veces aquí en nuestro país. No te agrandes porque nosotros le entrevistamos a Evo. Yo no me agrando. No te agrandes frente a nosotros porque nosotros dos le entrevistamos a Evo. No estoy diciendo esto para agrandarme, estoy diciendo lo siguiente nomás. Lo entrevisté varias veces a Carlos Mesa aquí en Asunción, porque entre paréntesis, un asiduo visitante del Paraguay también, como la mayor parte de los políticos bolivianos. Esta es una cosa que los paraguayos nosotros no apreciamos mucho, pero los bolivianos vienen a nuestro país. Y yo te diría que Mesa tiene, con respecto a Ortiz, que yo no lo conozco, pero también con respecto a Evo, una posición que es muy atractiva en este momento, que es la institucionalización del cambio en Bolivia, que es, vamos a mantener esto, pero trabajando a través de la Constitución. Y ese es un mensaje que yo creo que es muy atractivo para los jóvenes bolivianos. Puedo aprovechar esto y enlazar con el análisis que estaba haciendo previo al contacto con Mónica Cortés. Hablábamos de que hubo un cambio social en Bolivia. Óscar Ortiz. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Yo no sabía. Gracias, Pedro, por el dato. Ah, no, pero por el café no. Porque no hay. No, por favor, tenés que traer café, Pedrito. No, es más, le trajo al conductor. Le mandaremos al frente las veces que sea necesario. Sí, le trajo al conductor y nosotros nos trajo. No le va a salir gratis esto. No, yo me comprometo. No le va a salir gratis a Pedrito. Cámara? El conductor tiene. Y los invitados. Sí. Qué vergüenza. Sí, qué vergüenza. Bueno, nos vamos, Leo, ahora. El cambio social. Va con onda, Pedro. El cambio social que Evo lo hizo. El cambio económico no cambia, pero sí la responsabilidad económica. Como bien decías, Bolivia no es Venezuela. Bolivia hizo lo que hizo Daniel Ortega en Nicaragua. Y lo que hizo Daniel Correa y Rafael Correa. Permitió que el empresariado siga trabajando. Se sigan creando puestos de trabajo, se expandió la agricultura. Dijo que la economía es libre mercado. Socialismo es de nombre. Lo que hicieron fue que las ganancias generadas por Perdón, ustedes son un par de empresas de gas y hidrocarburos y a medias, porque también es como aquí Copaco, es una firma supuestamente estatal, mixta, pero sigue siendo estatal. Sí. Allá sigue siendo privada mayoritariamente. Sí. No, lo que te iba a agregar ahí, el modelo de Rafael Correa y también de Evo, es que las ganancias generadas por la explotación de recursos humanos, y atención con esto, pues nosotros deberíamos hacer lo mismo, ¿verdad? Bolivia las recuperó. Bolivia le dijo a los empresarios que estaban explotando los recursos minerales naturales de Bolivia: esperen un ratito, vamos a renegociar esto, quédense acá. Le vamos a dar Repsol y otras empresas también, petroleras específicamente. Pero él básicamente les dijo eso. Un momentito, vamos a renegociar, nosotros no queremos que se vayan, vamos a renegociar, nosotros también queremos que las ganancias
¿verdad?, de nuestros recursos naturales se queden en este país. Vos estás ¿verdad? siendo demasiado suave como fue la negociación con Petrobras. No, claro que y está yo quiero siendo recordar suave, sí. eso porque esa es la diferencia, estimados amigos, entre un presidente que sabe cómo se ejerce el poder Sí. y otros que no saben. ¿Quién, por ejemplo? Marito. El Da presidente. gusto estirarle la No, mano, pero es que el Enrique. presidente que sabe cómo se ejerce, pues sabe lo que les dijo. Y Sí. atiendan que este era su aliado, Lula da Silva. Claro. Le dijo a Petrobras: ustedes, señores, o renegociamos o se van. Sí. Nada, no hay discusión. O sea, no es que estamos a ver si no. Se renegocia o se van. Y los brasileros se bajaron los pantalones. Pero porque además la posición de Evo Morales en ese tema era muy razonable. Era muy razonable. Y lo mismo hicieron las otras empresas, sobre todo los españoles. Ujú, la Repsol. No sé si es Creo que es Repsol, la sí. de capital español. Sí. Bueno, y termina el análisis. Señor. La tercera pata que faltaba, social, economía, y lastimosamente en lo que sí falla, pero es fundamental, es en lo jurídico-político. Sí, señor. El Estado de Derecho. Coincido totalmente. El abuso del poder. En Bolivia, con Evo Morales, se estableció que los tribunales sean elegidos por votación popular. Democraticemos la justicia. ¿Qué significa eso? Que hoy en día los altos tribunales están en manos de politiqueros, de abogados que están ahí porque el partido por el cual se candidataron les dio la plataforma para ser votados. Y entonces es ese tribunal totalmente partidizado, es un tribunal partidario, no es un tribunal nacional, es el que avaló la candidatura, por ejemplo, de Morales ahora. Lo cual muestra un poquito, perdón Leo, pero ya para hablar de derecho constitucional nomás, los límites de la elección popular de jueces, porque habemos los que creemos que eso sí se tiene que hacer vía elecciones, pero hay que establecer mecanismos para evitar la si participación. vamos a elegir, en Estados Unidos, gran democracia, eligen los fiscales, por ejemplo. Pero hay que tener determinada cultura cívica, formada y determinados asentada, filtros, yo te diría, sí. Y eso es un tema relevante en todas las partes para decir. Sí. Pero como está dado Bolivia es como que se haga acá. Y los colorados y los liberales tienen sus jueces. Y quien tiene más es lo que va a conseguir todo. Y no le importa un ble de la Constitución. Así de fácil es en Bolivia. Y es un poco lo que ocurrió con el Tribunal Electoral. ¿Qué alegó el Tribunal Constitucional? Que poner un límite a la elección presidencial es violar un derecho humano del presidente. Pero yo voy a decir algo en defensa. Aberrante. Voy a decir algo, estimados amigos, que mucha gente no sabe. En defensa de Evo. ¿cómo decir? No es en defensa de Evo. Es en defensa de estos jueces maltratados por Leo. Este argumento que acaba de mencionar Leo, estimados amigos, no es un invento de los bolivianos. ¿Ustedes saben quién inventó este argumento? Traído de los pelos, un argumento totalitario, un argumento inaceptable. Un sujeto que se las da de buen tipo, un sujeto que se las da de gran hombre, un sujeto que se las da de gran demócrata y que es un sinvergüenza y un bandido. Se llama Óscar Arias, expresidente de Costa Rica, que para habilitar, violando la Constitución, su segunda reelección, trajo ese argumento que es el que corrió después en Nicaragua y en Bolivia. Óscar Arias es un delincuente jurídico, estimados amigos. A él se le debe este adefesio que acaba de mencionar. Lo de recursos, lo de que es un derecho humano. Sí, así mismo. Una vergüenza. No entrar en el debate de Óscar Arias, que lo tengo bastante buena Óscar Arias es un sinvergüenza. Es uno de los tipos más nefastos que ha pasado por América Latina. Pero lo de Bolivia es realmente lamentable por ese lado, por el aspecto de la violación del Estado de Derecho, ¿no? ¿Vos tenés una suma placa? del poder. Sí. Contanos. Era sobre la... Esto, sobre algunos datos, sí. Que habla, es más bien el aspecto económico un poco, que tenía... Cuando hablas con muchos bolivianos, con varios bolivianos, de 5 o 10 vamos a ponerle, ¿verdad? Ellos no te hablan mal de la cuestión económica, siempre están destacando la cuestión económica. Lo único que le critican a Evo, y que con justa razón, es no haber respetado el referéndum del 2016, que le dijeron no a la reelección, y haber recurrido a esos recursos que ustedes mencionaban recién, de que él tiene derecho humano a volver a reelegirse por Qué cuarta sinvergüenza. vez. Yo cada vez que me da eso quiero patearle en su cabeza a Óscar Arias. Bueno, pero lo de Evo va más allá. Sí. Él hizo una nueva constitución, propició, logró que se apruebe una. Límite de mandatos 2. Entonces él se presenta a un tercero
y el tribunal ya dice en ese entonces que no contaba la anterior, porque Bolivia fue refundada con esa nueva constitución. Claro, pasó a ser un Estado plurinacional. Todos los tratados siguió vigente, la deuda pública siguió vigente, todo siguió, el Estado nunca se reinventó, solamente para el cargo presidencial. Sí. Las maravillas de autoritarismo. Para terminar esos datos, ¿por qué le pasé estos datos a Pedrito, ¿verdad? Porque, fíjate, le va muy bien en lo económico a Evo, ¿verdad? Pero ahora los precios de la materia prima van en picada, ¿verdad? ¿Cómo va a sostener él todos esos programas sociales que le venía dando a los bolivianos? Porque por ejemplo, hay una materia prima. Porque hay una materia como prima. Como en Argentina, le daban un subsidio a las embarazadas, un subsidio al adulto mayor, sí, no, está bien. un subsidio acá, un subsidio allá. La diferencia de Evo con ¿Cómo Paraguay, lo va a sostener después? La diferencia de Evo con Paraguay es que ellos tienen un material que no bajó de precio que se llama gas. Sí. En cambio, nosotros que no tenemos gas y tenemos soja, entonces sí estamos sufriendo la baja de los commodities. Y también hay algo que yo de cierta manera tengo que confirmar algunos datos y lo encontré hoy así rebuscándome, ¿verdad? Sobre todo porque tiene que ver con nosotros, que habla de que Bolivia en junio estrenó la planta hidroeléctrica San José 2, fíjate, capaz de generar 69 megavatios, dice acá, y que sobre todo este dato me interesó muchísimo y que encamina al país a la meta de alcanzar las reservas suficientes para comenzar a exportar energía a sus vecinos, Enrique. Entonces yo le tengo cierta envidia a Bolivia. Nosotros podemos hacerlo, lo que pasa es que nos atan los tratados. ¿Sí? ¿Tenemos mensaje, Pedro? A ver, vamos a leer los mensajes y después nos vamos a la pausa. Hablen de Siria, cómo Estados Unidos financió a ISIS, cómo Estados Unidos invadió Siria, robó el petróleo, ascenso de Rusia como líder mundial. Hablan del Golán invadido, hablan de la muerte de la ONU, de la nueva ONU. Sí. Bueno. Qué interesante ese ascenso Este es un de amigo, Rusia, evidentemente, anti-israelí, ¿verdad? Categórico. Sí. Yo tengo una pregunta para ustedes dos después con respecto al mensaje del televidente. Otro mensaje. Saludo a mi ídolo de Foz Iguazú, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que se va a festejar? Hoy todos los coloretes están unidos en el Parlamento. Ellos nos mandan con su mayoría de mafia de votos. Bueno, después se refiere a la Angela recordación Merkel, del Partido mandato, Liberal. Evo Morales gana por goleada 4% de crecimiento, no solo creció, sino que desarrolló. Angela Merkel, estimados amigos, está en un sistema parlamentario, es muy distinto y lo vamos a hablar enseguida porque vamos a hablar del Alemania brinda la plena democracia, ¿no? Vamos a la pausa.